Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Gladys. Gladys, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Gladys, ¿te puedes presentar un poco, decir de dónde eres, cómo era tu familia, si era católica, en qué tipo de ambiente te has criado? Bueno, esas cosillas. Sí, a ver, yo soy de Colombia, vengo de una familia numerosa, éramos 8 hermanos, 4 chicos, 4 chicas. Es una familia que hicimos toda la primera comunión, hicimos la confirmación, pero no éramos de ir a misa, ni de hacer el rosario, ni de orar, o sea, era más por tradición. Entonces, algo que me ayudó en la niñez era que estudié en un colegio religioso de unas monjas y había una monja que me quería muchísimo, pero yo me enfadaba mucho con ella, porque ella era demasiado especial conmigo, pero yo me enfadaba por eso, porque sentía que me trataba diferente a los demás. Hoy en día entiendo que todo eso que hacía ella por mí era porque me quería. Después pasé a un instituto religioso y también, pero no era de ir a misa ni de practicar todo lo que tiene que ver con la religión católica. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Dios? Uno de los recuerdos que tengo sobre el Señor fue un accidente que tuve de niña, que me caí y me enterré en el ojo izquierdo una ramita. Y por medio de esa ramita casi pierdo el ojo, y recuerdo que mi madre hizo una promesa al Señor de los Milagros de Buga, que es un santuario en Colombia muy conocido, donde le pedía que si me ayudaba a curar el ojo, íbamos en peregrinación toda la familia, porque la verdad era, el recuerdo que yo tengo es del ojo totalmente blanco, sin ver ni sin nada. Y cuando mejoré, ese día viajamos todos en tren hasta Buga y estuvimos en el santuario dándole gracias al Señor de los Milagros y estuvimos en familia. Yo creo que de todos los recuerdos de niñez, ese es el más grande que tengo. Vale, vamos a tu juventud. ¿Vivías en ese momento tu fe? ¿Cómo era en ese momento tu vida en esa época? ¿Tus amistades? ¿Tu forma de vivir? Bueno, pues la juventud. Pues estaba en el instituto y en casa siempre había algo que es que te lo graban en la cabeza. Tienes que estudiar mucho y tienes que trabajar para darte todo lo que puedas. O sea, eso era todos los días, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Entonces te vas rodeando de gente, porque puedes conocer gente buena y gente mala. En el caso mío intenté ir siempre con gente por un camino correcto hasta que conocí a Óscar. Lo conocí y él pertenecía a un grupo juvenil de la iglesia del barrio. Y entonces por medio de él empecé a ir a misa, empecé a estar en las actividades del barrio, vivir la Semana Santa, hacer actividades en grupo. Entonces fue una manera de, pienso yo, de no desviarme del camino, porque aunque seguía estudiando y trabajaba, manteníamos cerca al Señor. Vale, conoces a Óscar, vas a estas actividades de parroquia, ¿pero lo haces porque has tenido un encuentro con el Señor? No. ¿O lo haces por Óscar? O sea, cuando conocí a Óscar, que actualmente es mi esposo, y podíamos compartir del grupo juvenil, de las actividades, de la misa, de las Semanas Santas, de las obras misioneras que se hacían en las partes más pobres del barrio. Todo eso se hacía, pero más que por fe, yo creo que era por estar integrada en un grupo que estuviese haciendo cosas buenas. ¿Cómo se desarrolla la relación con Óscar? Quiero decir, ¿os conocéis? ¿Decidís casaros? ¿Cómo fue? Duramos varios años de noviazgo y
terminamos de estudiar ambos la secundaria y ya empiezas a plantearte qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Seguir estudiando, trabajar o nos vamos a casar. Lo primero que hicimos fue ponernos a trabajar. Después de trabajar nos pagábamos el estudio por las noches y llegó un momento de nuestra vida, recuerdo tanto un 31 de diciembre, finalizando, que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que me dijo, pues casémonos, y nos casamos el 1 de marzo de ese año que empezaba. Pero todo tiene sus cosas, había mucha ilusión por el matrimonio, empezamos a prepararlo todo para que fuera bien bonito y nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, pero hubo un gran problema, que en el momento en que nos casamos nos dedicamos solamente a trabajar, a estudiar y nos alejamos de la iglesia. Ya no volvimos casi ni a las misas de domingo, ni a las actividades de grupo. Era como si nos hubiese cambiado la vida. O sea, dejamos el rol de jóvenes para hacer el rol de matrimonio con una vida de trabajo. A ver, digamos que este punto decisivo del matrimonio os aleja de Dios. Vale, ¿se da algún tipo de cambio? Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué os mudáis a España? A ver, pasan pocos años después de habernos casado, pero yo tenía algo en mí que desde niña siempre me había llamado la atención, y era irme de Colombia siempre. Entonces empezó a haber algo en mí que decía, si no me voy ahora, no me voy a ir nunca, y estábamos casados, o sea, me tengo que ir, y recuerdo que un día compré un billete en una agencia de viajes y llegué a casa y le dije a papá, el próximo domingo me voy para España. Y también se lo dije a mi familia, y nadie me lo creía, y sí, llegó el domingo y me fui. Y recuerdo que estaba en el aeropuerto, yo estaba feliz, todos lloraban, pero yo estaba feliz porque decía, es el momento de irme, si no me voy, no me voy a ir nunca. Y recuerdo que le dije, le espero en España. Y esa fue por eso nos hemos venido, o sea, no ha sido que por trabajo ni nada, sino fue como una decisión en ese tiempo de o lo hago o no lo hago. Vale, te vienes a España, ¿cómo es el cambio? Quiero decir, es un cambio brusco venir desde Colombia a España, ¿cómo lo vivís? Y respecto a la fe, ¿cómo la vivís aquí? ¿O si la vivís? Cuando llegamos a España, seguimos más o menos por lo mismo, o sea, al principio te encuentras con una gran barrera que es buscar los papeles, o sea, cosas que no te dicen cuando te vas de tu país. Y tuvimos la suerte de que Óscar aquí siempre ha tenido familia y nos orientaron mucho por el tema laboral, el tema de documentos y todo. Entonces nos dedicamos a trabajar y el Señor seguía apartado. Recuerdo que vivíamos cerca a una iglesia, la iglesia de la Vi, y allí solamente solíamos ir el día de Pascua o una misa en Semana Santa, pero que no era tampoco algo frecuente. Vale, transcurrido este tiempo, ¿hay algún momento de acercamiento a Dios? Sí, a ver, nosotros ya estando aquí en España tuvimos a Alejandra, y después de Alejandra nació Gabriela, y tuvimos unos años económicamente muy buenos, sin preocupaciones, pero también llegaron los años de preocupación, o sea, los años en que empieza a haber más gastos, no hay para todo, y entonces vivíamos en San Sebastián de los Reyes y tuvimos que empezar a mirar opciones de lugares más económicos, y estuvimos mirando e encontramos Meco, que queda cerca de Alcalá de Henares, y hicimos un cambio total en nuestra vida. Nos vinimos de San Sebastián, que es una ciudad más grande, a un pueblito, a empezar prácticamente de cero. Pero yo creo que el venir a Meco y el poder estar cerca de Alcalá nos cambió mucho la vida.
A ver, ¿por qué dices que os cambió mucho la vida? ¿Cuál fue el motivo? Nos cambió la vida porque Alejandra ya era más mayorcita, tendría unos 11 años. Era una niña que no tenía muchos amigos y nos preocupaba mucho, ¿no? El verla que no salía, que no tenía muchos amigos en el colegio ni en el instituto, y entonces los dos hablábamos de intentar encontrar un lugar donde ella pudiese encajar, pero que fuera gente de bien, como lo que habíamos tenido nosotros de jóvenes. Y recuerdo que él venía mucho a Alcalá, a la escuela de evangelización, y vio a las hermanas y les habló sobre si tenían algo para chicas y eso, y fue la manera de empezar a conectar nosotros con el hogar. Vale, entonces Alejandra conoce el hogar, conecta muy bien con ello. ¿Cuál es el cambio en la niña? ¿Cuál es el cambio en ella? ¿Tú qué notas como madre? Cristina, pues sí hubo un cambio, y un cambio grandísimo, porque recuerdo que anotamos a Alejandra a un campamento de verano. Y yo recuerdo de hacer cosas con ella siempre, ir a ver tiendas, ir a probarnos ropa, cosas que pueden hacer una madre y una adolescente. Y recuerdo que fuimos y la despedimos al autobús para irse al campamento. Era la primera vez que se iba sin nosotros. Y la Alejandra que se fue nunca volvió, porque la Alejandra que volvió no es es totalmente diferente, porque después de 10 días de campamento recuerdo que estábamos nerviosos, cómo estará, cómo vendrá, cómo lo habrá pasado, y cuando entró por la puerta de casa se fue corriendo y lo primero que me dice a mí: mamá, estás en pecado mortal. Y yo: ¿qué? Vámonos a confesar. Y yo: no, a mí déjeme. Dice: sí, mamá, que estás en pecado mortal. Esa niña, desde que volvió, nunca volvió a ser igual. Y yo lo que hice fue tomármelo a mal, porque empezó a ir a misa todos los días, a hacer el rosario todos los días, a hacer oración todos los días, cambió la forma de vestir, o sea, era todo lo contrario a lo que yo estaba acostumbrada, y yo me enfadé muchísimo. Me enfadé con ella, no me valió, me enfadé con su padre, tampoco me valió, me enfadé conmigo misma y decía: ¿pero por qué? Yo no entiendo el por qué. Y empezó a hablarme Óscar de que habían círculos aquí en Alcalá de Henares, los círculos de los laicos, y yo decía que yo no iba a venir, pero es que tras de eso fue en julio. En octubre hubo una peregrinación a los mártires de Barbastro, y ella se fue con las hermanas a los mártires de Barbastro, y resulta que cuando vino de la peregrinación vino gritando diciendo que ella quería morir por Jesús y quería ser mártir. Pues eso ya fue lo último. Entonces yo dije: a mí que me expliquen qué es lo que me están haciendo con la niña. Y entonces recuerdo que ahí me animé y vine a un círculo, y estaba todo el salón lleno de gente y se estaban autopresentando, y yo estaba esperando que me tocara el momento a mí para decir lo que yo pensaba, y todo el mundo se presentaba y que era muy feliz y esto y lo otro, y cuando me tocó a mí lo primero que les digo es: yo quiero que ustedes me devuelvan a mí mi hija como era. Todo el mundo se quedó callado mirándome como quien dice: esta mujer está loca. Pero yo decía: es que quiero que sea como antes. Y recuerdo que la hermana Denka me dice: ¿y cómo es como antes? Le digo: pues que ahora siempre está en misa, siempre está rezando, siempre está lo otro, ya no quiere ir conmigo a ver tiendas, ya no esto. O sea, el cambio fue tan drástico que claro, lo que yo veía mal es lo que el Señor estaba haciendo en ella. Y la única cosa que me tocó hacer a mí fue querer aprender y saber por qué ella estaba cambiando, y yo también querer cambiar. Y me ha costado muchísimo aceptarlo, pero hoy en día ya lo llevo un poco mejor. ¿Cuándo se da ese encuentro personal tuyo con el Señor? ¿Cuándo realmente te das cuenta de que lo que está viviendo Alejandra es lo mejor, está viviendo en el Señor?
O sea, que todo lo demás es dejar la vida que no te aporta nada y sin embargo estar en el Señor es aquello que llena el vacío. ¿Cuándo se da ese momento en ti, en tu persona? Cuando me enfermé, porque después de esto y empezar a acercarme, de venir a los círculos, de intentar estar con ella, me enfermé. Tuve una trombosis en el ojo derecho, casi lo pierdo. Después me recuperé algo, tuve una recaída, me dio una parálisis de Bell, me echan del trabajo, o sea, me cayeron todos los males habidos y por haber, y lo único que me quedaba era confiar en el Señor y rezar. O sea, en los momentos más difíciles es cuando verdaderamente he empezado a acercarme al Señor, pero acercarme para que me ayudase a aceptar lo que me estaba pasando y no, ¿por qué me pasa esto a mí, esto no?, sino entender el por qué estaba viviendo estas situaciones y poder seguir adelante. Y para poderlo superar, gracias a Dios, estuvo Alejandra, estuvo Óscar, estuvo Gabriela y estuvieron las hermanas y el Señor y la Virgen. ¿Recuerdas algún momento de gracia en esos primeros pasitos de conversión? Sí, tengo dos muy bonitos. Recuerdo el de la parálisis de Bell, que se me torció totalmente la cara y yo no conocía ningún santo. Y recuerdo que llegó una capilla del Padre Pío a Meco y el Padre Andrés le dijo a mi marido de que llevara la capilla a casa para que empezáramos a hacer la novena al Padre Pío porque me iba a ayudar a interceder por mi curación. Y recuerdo que llegó Alejandra Óscar a casa y dice, traemos visita, y yo, que yo no quiero visitas, que yo no quiero que nadie me vea como estoy. Y cuando entran con el Padre Pío, y ese día empezamos a hacerle la novena y desde ese momento empecé a notar un cambio en mí, o sea, empecé a mejorar y en menos de un mes tuve la curación. Pero una de las grandes curaciones que ha hecho la Virgen y el Señor por mí fue lo del ojo. Porque el ojo, a pesar de que la trombosis se fue, cada mes tenían que ponerme en quirófano una inyección por la mácula que se reventaba. Entonces recuerdo que me dijeron en el hospital que me fuera haciendo a la idea de que iba a perder totalmente la visión del ojo derecho. O sea, iba a llegar un momento en que ya no iba a haber inyección que me pudiese ayudar para poder ver. Nos fuimos a San Sebastián de Garabandal y subimos la montaña y recuerdo haberme sentado ahí en el césped, y le dije a la Virgen, si voy a perder el ojo, que lo pierda ya, pero que lo acepte. Si no me quieren pagar en el paro porque había perdido el trabajo y me habían quitado la prestación, pues que no me la paguen, pero ya no puedo luchar más. Es lo que yo recuerdo, le dije a la Virgen, yo ya no voy a luchar más, ni puedo luchar más, que se haga lo que tú quieras. Y bajamos la montaña llorando, llorando como quien entrega todo y ya está. Y recuerdo que eso fue el 18 de julio. En la semana posterior me llegó una carta del SEPE donde dice que se habían equivocado y tenía derecho a una prestación por 2 años. Digo, Dios mío bendito, el primer milagro de la Virgen. Pero ya no contentos con eso, tenía revisión en el mes de septiembre, que querían verme otra vez el ojo porque me lo habían visto muy mal. Y recuerdo que fui a la revisión y empezaron a llamar un médico, otro médico, y no entendían lo que pasaba y me hacían fondos de ojo y me miraban y me decían, ¿usted se ha hecho algo? Y yo, no. Me dice, es que tiene el ojo como si no le hubiese pasado nada, no hay rastros de trombosis, no hay rotura en la mácula. ¿Usted ve mejor? Y yo le decía, sí, yo ya veo, o sea, porque ya veía, de no ver a empezar cada vez más a ver. Y recuerdo que me dijeron, vamos a dar un plazo al mes de diciembre para hacerle una revisión nuevamente. Volví en diciembre y en diciembre me han dado el alta.
porque tengo el 100% en el ojo izquierdo y el 100% en el ojo derecho. O sea que más gracia y milagro que ese. O sea que me siento muy, muy bendecida por el Señor y la Virgen. Esta visión que te ha concedido Nuestra Señora, nuestra Madre, y bueno, que es un milagro, ¿te ha hecho ver más claro quizás el plano físico y el plano espiritual? Por ejemplo, en tu trabajo, por poner algo más concreto. Sí, primero ha cambiado mucho en el tema de la vanidad y eso, porque antes era más vanidosa, me gustaba todo muy así. Y en el tema personal es donde más lo he notado últimamente. Lo he notado en los últimos trabajos que he tenido, porque empezar trabajos nuevos no es fácil, adaptarte a los compañeros, y muchas veces pues no das con compañeros que son afines a ti. Muchas veces inclusive intentan hacerte daño. Y algo que he notado en mí que me sorprende es que en el último trabajo que he tenido ha habido una persona en concreto que me ha hecho muchísimo daño por todas las partes, y cuando yo le veo, yo no siento rencor por ella, es que yo siento que le quiero, inclusive se lo he dicho, le he llegado a decir, mira, sé que tú y yo no tenemos feeling, pero siento que te quiero, y lo que me hayas hecho para mí no significa nada. Y lo más bonito de esto es que ha cambiado. Ya no es la persona que al principio me hacía daño, inclusive es ahora la persona que si yo necesito algo, está allí para ayudarme. O sea que sí lo voy notando en la gente que me rodea. ¿Y en el matrimonio cómo ha influido esta conversión en vuestra relación matrimonial? ¿Ha cambiado algo, quizás? Sí. Ahora, a medida que nos acercamos al Señor y leemos o estamos en algunas charlas, he aprendido más lo que es el matrimonio en sí que en todos los años que llevábamos juntos. O sea, llevamos 26 años de casados, pero ahora, en este momento, es eso de que Él me tiene que ayudar a llegar a la santidad y yo tengo que ayudarle a Él a llegar a la santidad. O sea, es un matrimonio de ayuda, de querernos. Es totalmente diferente a como cuando nos casamos, cuando éramos tan jóvenes. Se me ocurre que, ¿qué le dirías a una madre, a un padre que su hijo o hija tiene vocación religiosa y bueno, se rebota, se enfada con Dios, se enfada en general y le aleja del Señor? ¿Qué le dirías a esos padres? ¿Qué palabras? ¿Qué consejo? ¿Qué vivencia? El consejo, y yo creo que lo mejor que uno puede hacer como padre es apoyarle. Porque si es una llamada a una vocación del Señor y de la Virgen, lo va a hacer con nuestro apoyo o sin nuestro apoyo. Entonces, ¿qué mejor manera, aunque nos duela, aunque no nos guste al principio, aunque no sean los planes que nosotros queríamos para nuestros hijos, qué mejor manera de acompañarle en ese caminar, ¿no? De si es verdaderamente una vocación a ser religioso, acompañarle desde el momento en que el Señor lo llama y no esperar a que se vaya y con los años venir a decirle, sí, tenías razón. Yo pienso que lo mejor es apoyar. Gladys, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por tu testimonio. Gracias. Adiós. Amigos, pues a ver, el católico, el Hijo de Dios, no es un bicho raro. Entonces, realmente tenemos una gracia muy grande, que es ser hijos de Dios y estar acompañados siempre de Nuestra Señora la Madre, de la Virgen. Entonces, seamos como seamos, sigamos al Señor y seamos casetitas de evangelización para los demás, porque viéndonos felices, llenos, dichosos, con una gracia increíble, la gente querrá conocer al Señor. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.